Salut! Coucou! One, two, three, four. Bonjour à tous, c'est moi Elvira, la prof de français. Et aujourd'hui, on est ici parce que on n'est pas à l'école. Alors, on va commencer. Bueno, este vídeo no es para la gente que está viniendo a clase, ¿vale? Es para los confinados. Entonces, lo que os mande, me lo podréis mandar al correo, me lo podréis mandar por Google, por Moodle, porque también va a estar Moodle el vídeo, ¿de acuerdo? Repito, es para los confinados. Los demás, pues como siempre, ¿de acuerdo? Bueno, os explico más o menos. Esta semana lo que hemos estado viendo, como ya sabéis, tiene que ver con la cocina. Hemos visto, la semana pasada, perdón, vimos les goûts, los gustos, con j'adore, j'aime, je n'aime pas y je déteste. Y hemos visto algunos alimentos, ¿vale? Vimos boisson, de légumes, de la viande, de fruits. Vale, entonces, ¿qué estamos haciendo esta semana? On a commencé avec les repas. Hemos comenzado con comidas del día. Et on a commencé avec le petit déjeuner. Alors, je vais vous donner cette fiche d'ici. Regarde esta ficha de aquí. Si alguien no la tiene, la quiere imprimir, ponéis en Google les aliments vocabulaire y os tiene que salir porque siempre cojo la ficha de ahí para que sea más fácil encontrarla por si acaso. Alors, ¿qué hay en esta ficha? Mirad, vamos a subrayar lo primero. Si la tenéis bien, si no, no pasa nada, lo copiáis en la libreta, ponéis la fecha de hoy o la fecha del día de lo que estáis haciendo. ¿Y qué vamos a poner? Vamos a subrayar, perdón. Je vois, que es del verbo voir y significa beber, yo bebo. Je mange, que es del verbo manger, que c'est manger y que significa comer. Y je mets, que significa como meter, poner en el pan. Bien. Vale, en la pregunta de arriba dice, qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner? ¿Qué toman en el desayuno? Et vous avez, je vois du café, du lait, de l'eau, du yaourt et du jus d'orange. Je mange, vous savez, du pain, des croissants, des céréales et des fruits. Uf, me la sé de memoria. Luego, cuando tú dices que comes pan, je mange du pain o je mange des croissants. Alors, je peux demander, yo puedo preguntarte, qu'est-ce que tu mets dans les pains? ¿Qué le pones al pan? ¿O qu'est-ce que tu mets dans les croissants? Pues, ¿qué le echas al pan? De la confiture, du beurre, confiture, mermelada, du beurre, du jambon, du fromage, des œufs, de la charcuterie et de l'avocat. Alors, vale, ¿qué vamos a hacer como actividad? Me la podéis mandar por email, me la podéis subir a Moodle, que habilitaré un espacio. Quiero que veáis, que lo escribáis, ¿de acuerdo? O sea, lo escribís, lo que vuestro petit déjeuner normal, más o menos, el de todos los días, y luego me mandáis un audio explicándomelo. ¿Ok? Par exemple, qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner? Je bois du café et de l'eau. Et qu'est-ce que tu manges? Je mange des fruits et du pain. Qu'est-ce que tu mets dans les pains? Dans les pains, je mets du jambon et du fromage. Así, ¿vale? Un ejemplo es esto. Alors, au revoir, à bientôt.